Buenos días, queridos fieles, queridos amigos. Quiero continuar el tema que hablamos el otro día sobre la impureza. En la primera ocasión hemos dicho, he recordado, cuánto Dios aborrece la impureza. Fue el primer punto. Segundo, palabras de Dios contra la impureza. Y el tercer punto fue recordar algunos castigos de Dios que descargó sobre los impuros. Ahora quiero tocar el siguiente tema, que es explicar a ustedes cómo el impuro se parece mucho a un condenado del infierno. Una comparación entonces, una persona que está en el infierno padeciendo esas penas, ¿cómo se parece a una persona impura? Por ejemplo, acerca del condenado en el infierno. ¿Qué padecen en el infierno los condenados? La Sagrada Escritura nos dice, por ejemplo, de estas 4 penas de los condenados en el infierno. Sufren las tinieblas y la oscuridad en medio de un fuego voraz. En el infierno hay confusión y desorden. En el infierno ellos sufren la esclavitud y servidumbre del demonio. Y cuarta pena, cuarto padecimiento, los condenados en el infierno sufren el tormento de ese gusano de su conciencia que los va carcomiendo y continuamente despedazando esos remordimientos. Bueno, estos 4 sufrimientos de los condenados ya los sufren de alguna manera las personas impuras. Vamos a explicar un poquito por qué esa semejanza. Bueno, primero, en los impuros también hay y sufren un fuego voraz con tinieblas y oscuridad. Ese fuego voraz que sufre un impuro es su pasión, la pasión impura que los rodea y los va consumiendo. Viven como sumergidos en ese fuego de su sucia pasión. Y las tinieblas y las oscuridades causan ceguera. No hay pecado que cause tanta ceguera como la impureza. ¿Por qué? Porque la impureza no solamente es una afición a las cosas de la carne, es todavía más que eso, es como una vil sujeción, una esclavitud. San Pablo, hablando del hombre impuro, lo llama animalis homo, hombre animal. Dice él que una persona poseída por esta pasión impura, aunque parezca ser una persona inteligente, en realidad no conoce las cosas de Dios, porque están fuera de la esfera de su entendimiento. Dice San Pablo en los Corintios, el hombre animal no percibe las cosas que se refieren a Dios. Entonces hay una ceguedad, no llega más allá su entendimiento. Ahí están las tinieblas, el humo de esa persona impura. Dice un autor, el hombre impuro desde el instante en que la pasión lo tienta, cierra sus ojos a las consideraciones divinas y humanas. No piensa ya en aquellas cosas en las cuales antes estaba persuadido. No piensa en ellas. Ya no cree lo que creía antes. Ya no teme lo que temía. Ya no hace caso de las advertencias. Obra sin regla ni providencia. Se hace bestial y sin seso. Tanto es el poder y fuerza que tiene este pecado para cegarlos. Tinieblas. Si uno quiere dar un ejemplo, recordemos en la Sagrada Escritura
esos dos ancianos impuros que intentaron hacer pecar a la hermosa y casta Susana. Esos ancianos eran jueces del pueblo. La pasión impura los cegó. Dice de ellos la Sagrada Escritura que ellos desviaron sus sentidos, perdieron el seso, pervirtieron su mente y apartaron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de sus justos juicios. Así entonces la pasión impura ciega a los hombres, ciega a las mujeres, y de animales racionales los convierte en bestias. Y así murieron esos dos ancianos lascivos. El pueblo los agarró y los mató. Escribe un autor: este pecado grosero y carnal en un instante cubre al alma con las más oscuras sombras y oscurece todas las luces de la razón y de la fe. No hay interés que no se desprecie, no hay honra que no se ponga a los pies, no hay dignidad que no se abandone, no hay fortuna que no se arriesgue, no hay amistad que no se rompa, no hay reputación que no se exponga, no hay ministerio que no se profane, no hay obligación a que no se falte, con tal de satisfacer esta sucia pasión. Entonces, por eso hemos dicho, los condenados sufren tinieblas en el infierno. También una persona impura sufre tinieblas ya en esta vida, cegado por esa pasión impura. Por eso se parece esas tinieblas a un condenado del infierno. El segundo punto de los 4: en los impuros hay confusión y desorden, como en los condenados. Sí, en el infierno hay confusión. Es parte de la pena que tienen que sufrir en el infierno los condenados. Pero aún así hay un cierto orden en el infierno, un cierto orden que Dios establece para que cada pecado sea justamente castigado con la pena debida a ese pecado. Hay un cierto orden en el infierno porque Dios restituye todo a su orden. Toma satisfacción debida, proporcionada contra aquellas criaturas rebeldes. Hay confusión sí en el infierno, pero un cierto orden. En el impuro el desorden es mayor. Desorden completo. San Agustín dice que este desorden en una persona impura está en que el espíritu del hombre, que por derecho natural debe gobernar y regir al cuerpo, se deja por el contrario gobernar por los sentidos. Desorden. San Juan Crisóstomo nos dice: el desorden de la impureza en el hombre consiste en llevar al hombre a unos excesos, esta palabra, excesos, a donde no llega la sensualidad de los brutos animales. Un desorden mayor que en los animales. Dice Tertuliano que la impureza causa tanto desorden en el hombre que por este vicio el hombre se hace homicida. Es un ejemplo de este desorden. Dijo San Juan Crisóstomo: si la lujuria convierte a los hombres en asesinos. Uno recuerda al rey David, como por su impureza, por su adulterio, se convirtió en asesino, mandando matar a Urías. Otro desorden de la impureza, como ejemplo, la impureza, con tal de satisfacer sus pasiones, prepara venenos
venenos para seducir, para violar, para engañar y salirse con la suya. La impureza también es ingeniosa en calumniar. Uno puede recordar, por ejemplo, a la esposa del faraón. Esta mujer impura intentó seducir al casto José. Como no lo logró, lo calumnió. Por eso ese justo varón casto tuvo que sufrir una prisión injusta. Entonces, ingeniosa la impureza en calumniar. Igual, la impureza también es ingeniosa y comete injusticias gigantescas, como la impura Jezabel. ¿Cuántas atrocidades cometió esta mujer? Otro día hablaremos sobre ella. Es un ejemplo de impureza llevada hasta el extremo. Tanto cometió esta mujer injusticias que Dios la castigó de una manera muy terrible. Lo sabemos. Fue comida por los perros. La avaricia también, otro desorden de la impureza. Cuando la impureza es muy grande, aunque usted es una persona avara, consciente en grandes gastos con tal de satisfacer su pasión. Sí, entonces, una conclusión entonces, en el infierno hay un desorden, pero en el impuro el desorden es mayor. Tercer punto. Los impuros sufren la esclavitud y servidumbre del demonio. Claro, son esclavos del demonio, los condenados lo serán por siempre. Pero ya una persona impura es en grande forma esclavo de Satanás. Varias maneras de explicarlo. Por ejemplo, cuando el demonio nos hace la guerra con mucho tipo de pecados, menos la impureza, nos hace la guerra como enemigo, nos incita, nos quiere atrapar, nos quiere engañar. Pero con impureza es diferente. Con impureza él es un tirano. Él domina. Otra manera de decirlo. Cuando el demonio nos hace la guerra con otro pecado diferente de la impureza y nos vence, está siempre con temor de que nos sacamos de sus manos, de sus garras, que nos convirtamos, que nos arrepintamos. Pero en cambio, cuando nos hace caer en un pecado de impureza, él está más tranquilo, más seguro de su posesión. Es como el hombre fuerte del Evangelio, que se cree dominador, en paz de esa alma, porque sabe que le va a costar mucho trabajo salir de esa pasión. Tiene a esa alma presa en sus garras. Está seguro de su conquista. Se tiene como poseedor pacífico de ella. Es una esclavitud mayor entonces, la que él logra cuando nos tienta y nos hace caer en este vicio, que los otros vicios cualquiera que sean. ¿Por qué en la antigüedad se levantaban tantas persecuciones contra los cristianos en los primeros siglos de la iglesia? ¿Por qué las persecuciones en esos primeros siglos? Leí en un autor una razón que él explica, es la siguiente. La razón es porque en ese entonces los cristianos vivían con una gran pureza de costumbres y por consiguiente estaban libres de la dominación del pecado. Por eso, como el demonio no podía ganarlos con el amor al deleite, intentaba vencerlos con el horror a las penas. Pero después que halló el modo de introducirse en la cristiandad con los deleites sensuales, cesaron las persecuciones,
porque le pareció este camino más corto y más seguro. Si el condenado y el impuro, ambos son viles esclavos de Satanás. El condenado ya es un esclavo eterno, el impuro va para allá. Y por último, queridos amigos, queridos fieles, los impuros tienen el gusano cruel de su conciencia que les remuerde como a los condenados. Les va a remuerdar siempre ese gusano de la conciencia. Ya en esta vida, una persona impura sufre ese gusano que lo va a corroer continuamente. ¿Cómo sufre este remordimiento una persona impura? Pues que de dónde puede tener paz. De parte de Dios, si piensa en Dios, no tiene paz. Al contrario, piensa en Dios con temor, lo ve como un justo juez, justamente irritado por su pecado. Piensa en Dios y le llegan torrente de preocupaciones, de temores, de angustias. Teme la muerte, teme el juicio, teme el infierno. Entonces, de parte de Dios no puede normalmente encontrar paz cuando sigue con ese vicio. Si se arrepintiera así, Dios sería la fuente de paz, de su perdón. Pero mientras quiera ese vicio, mira hacia el cielo y ve lista la mano para castigarlo. Entonces no tiene paz. Él mismo, es más, el mismo persona impura, él mismo se condena. Él mismo da sentencia contra sí. Él mismo, después de haber gustado el fruto de su lascivia, él sabe que es merecedor de castigo. Comienza ya, desde que ha pecado, el mismo instante del pecado, o poquito después, a sentir una amargura que no le hace disfrutar mucho ese pecado. Esa amargura hace olvidar el deleite que ha tenido. Como Caín, cuando ya fue condenado, fue maldecido por Dios, salió espantado, confuso, huyendo. Así queda una persona impura, confusa, como huyendo de la presencia de Dios, entregado como Caín a su propio pecado, como con una marca. Entonces él mismo se está tachando delante de Dios, delante de él mismo, y cuando ve a esa criatura que ha pecado, también le remuerde más, le recuerda otra vez más su pecado. Si ambos, el condenado y el impuro, ambos sufren el gusano del remordimiento de la conciencia. Como conclusión de esta conferencia de hoy, entonces, hemos explicado un poco esta semejanza entre un condenado del infierno y una persona impura. Ojalá que con estas consideraciones, queridos amigos, queridos fieles, aborrezcamos más este pecado de la impureza. Veamos estas consecuencias tan atroces, esta esclavitud, estos remordimientos, esta ceguedad, estas tinieblas. Huyamos de toda impureza. Amemos la virtud contraria, la hermosura de una vida casta y pura. Para terminar solamente, les recuerdo unas citas que Dios nos dijo por el apóstol San Pablo. ¿No sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? ¿He de abusar yo de los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? No lo permita Dios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo peca. ¿Por ventura no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que ya no sois de vosotros? Por lo tanto, entonces,
la fornicación y cualquier impureza ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a los santos.